Muchas gracias, profeta Federico Mancía. Es una bendición y un honor tenerlo entre nosotros. Y a cada uno de ustedes también, mi hermano allá atrás, bienvenido. Esta es su casa. Es una casa que hemos preparado para buscar a Dios, ¿verdad? Para adorar a Dios y para buscarlo también, porque somos necesitados de Él en todo momento. Cuando empezamos, contábamos el testimonio de cuando empezamos sirviendo como pastores de jóvenes. Fue el profeta Federico Mancía quien nos dio la palabra y nos confrontó, porque nos pasó el escáner y nos empezó a decir muchas cosas que habían en nuestro corazón y que estaban pasando en nuestra vida, que solamente Dios sabía. Y ahí vemos la obra, ¿verdad? Y la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces es un privilegio también tenerlo acá y gracias por acuerparnos, apoyarnos, y Dios los siga bendiciendo. Y también hemos estado viendo la mano de Dios en todo esto. Hoy es nuestro primer día acá. Creo que algunas personas tuvieron que trabajar, no pudieron estar, pero creemos que Dios va a ir agregando, como decía en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo iba agregando a aquellos que habían de ser salvos. Mientras tanto, a mí me gusta mucho ese pasaje que dice que donde hay 2 o 3 reunidos, dice, en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y de eso queremos hablar el día de hoy, porque estuvimos hablando con mi hermana Nani esta semana acerca de los avivamientos. Si ustedes han estado viendo el internet, se habrán dado cuenta que surgió un avivamiento muy especial y tremendo que no se daba desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? En esta universidad de Asbury, algo así es el nombre, me corrigen si estoy mal, pero empiezan a adorar en un momento en un servicio y no pueden dejar de adorar. Y continúan por 24 horas y 48 horas y 72 horas y gente llegando a dar su testimonio, gente siendo liberada, gente recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, la gente adorando y recibiendo esa bendición de Dios. Y hablábamos con mi hermana porque decía, en el mundo siempre hay un anhelo en nuestras vidas del avivamiento de Dios. Lo anhelamos por muchas razones. Lo anhelamos, uno, porque primeramente hay un vacío en nuestro corazón que nadie más puede llenar, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. A mí me impresiona mucho cuando estábamos viendo el nombre para la iglesia. Habíamos pensado en Acore, porque dice la Biblia que Sansón era un campeón, era un triunfador. Tenía una quijada de un asno en la mano y con esa quijada mató a 1000 filisteos, dice. Y cualquiera podría decir, ¡ala, qué gran triunfo el de Sansón, qué gran victoria! Pero dice que él se sentía desfallecer, dice, después de esa gran victoria. Y eso pasa en el mundo. Hay gente que tiene grandes victorias en lo secular, pero su vida está vacía y sienten esa necesidad de parte de Dios. Y al final vemos a los artistas, vemos a los cantantes que pueden tener mucho dinero, mucha fama, pueden tener tantas cosas, pero en la soledad, cuando están solos, con solamente ellos, se dan cuenta que hay un vacío que no llenan las drogas, que no llenan mujeres, no llenan hombres, no llega dinero, riquezas, sino solamente el Espíritu Santo de Dios, solamente Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y me gusta mucho esa historia de Sansón porque dice que él clama a Dios y Dios le hace abrir una fuente de agua que dice que no solamente sacia su sed física, porque él tenía sed, había peleado contra 1000 filisteos, pero dice que no solamente sacia su sed física, sino que lo reanimó en su alma, dice, y lo vivificó en su espíritu,
Y entonces eso nos deja ver que la obra de Dios en nuestras vidas es espíritu, es alma, pero también es cuerpo. Y por eso es de que los avivamientos de Dios, y cuando empezamos a ver los avivamientos que han habido en el mundo, y por ejemplo vemos a una nación como Inglaterra, que tuvo un gran avivamiento de Dios y expandió el evangelio a muchos lugares, a Estados Unidos incluso, el evangelio llega por Inglaterra, llega a Australia, llega a un montón de colonias, todo lo que Dios les había dado. Pero junto con ese avivamiento que vino un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, una presencia de Dios en ese lugar, palabra de Dios, también vino una bendición material. Y por eso, decía yo, mucha gente anhela los avivamientos de Dios. Luego vemos Estados Unidos. Estados Unidos empieza un avivamiento que se extiende y también son bendecidos, y no que busquemos lo material, porque dice la Biblia, buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces eso es, yo me imagino como cuando dos enamorados se casan, y a veces hemos visto en esas películas románticas de que hay una muchacha que no tiene mucho dinero y se casa con un príncipe, o hay un joven que no tiene mucho dinero y se casa con la princesa. Y al casarse con esta persona de la realeza, vienen todos los beneficios, pero no es una relación de interés. No va diciendo, ay, voy a conquistar a la princesa para tener mucho dinero, sino que se enamoran en las películas o en las series, se enamoran, pero en conjunto va todo. Y eso le pasa a Inglaterra, eso le pasa a Estados Unidos, eso le pasa a muchos lugares, incluso acá a Guatemala. Yo recordaba cuando estaba estudiando este tema y buscaba los versículos, pensaba en el pastor Cash, porque él cuenta cómo él empieza muy limitado de recursos, pero cuando él anhelaba un avivamiento de Dios, anhelaba un derramar del Espíritu Santo de Dios, y cuando ese avivamiento vino, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces por eso es de que hoy en día muchas personas están buscando el avivamiento, porque hay necesidades en el cuerpo, hay necesidades económicas que Dios conoce, hay necesidades en el alma también, emocionales, de sentirnos amados, de sentirnos queridos por Dios, de pertenecer a un grupo, y hay necesidades en nuestro espíritu. Y me impresiona cuando dice que es necesario, dice, cuando está hablando de la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice, o crea que lo hay, dice otra versión, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces nos crea una expectativa de decir, bueno, yo no venía por eso, yo vengo porque realmente tengo un deseo de buscar a Dios, pero dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y lo hemos visto, y podría contar aquí tantos testimonios, pero me viene a la mente otro testimonio de unos vecinos que tuvimos. Y estos vecinos empezaron a buscar a Dios, y Dios les dio una idea de negocio en la cual empezaron a ser bendecidos también económicamente, y buscaban a Dios y servían en la iglesia, y su idea era una idea, miren, de lo más sencilla, de lo más simple, casi como vender limonada, casi una idea que se le podía haber ocurrido a todos y que cualquiera podría hacer, pero Dios determinó bendecirlos a ellos con esa idea, y ellos determinaron o propusieron en su corazón buscarlo, servirlo y buscar ese avivamiento. Entonces, hoy en día, muchas iglesias
están anhelando ese avivamiento. Porque ese avivamiento significa un bienestar integral, espíritu, alma y cuerpo. Y si nos preguntaran, ¿quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere estar bien en su corazón? ¿Quién no quiere estar bendecido en la parte material? Todos lo anhelamos. Aunque dijéramos, no, yo no soy interesado, solo pienso en lo espiritual. A veces hay necesidades. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que a veces yo le decía al Señor, porque, y esto lo he testificado en otras ocasiones, cuando nosotros estuvimos sirviendo en Iglesia El Renuevo en San Marcos como pastores de jóvenes, estábamos atravesando un momento económico muy difícil y tenía un negocio y el dueño del local, del negocio que nos alquilaba el local, era una persona cristiana de otra iglesia, pero era de ahí también de San Marcos. Y yo decía, yo me sentía mal porque decía, ¿cómo a veces yo estoy aquí parado? Decía, y tal vez pasa por allá, porque cabal la calle quedaba ahí enfrente de la entrada a la iglesia. Yo estaba aquí tal vez parado y pasaba el hermano por ahí en su carro. Y yo decía, qué mal que pase y que me vea aquí predicando y que no le he pagado la renta, así como don Ramón con el señor Barriga, ¿verdad? Pero entonces la bendición de Dios es integral. Porque hoy en día también se han levantado movimientos donde le dan prioridad a lo material. Y sí, que somos hijos de un rey y que Dios te va a bendecir. Y le dan tanta prioridad a lo material que descuidan lo espiritual. Y entonces vienen otros y como ven ese movimiento que no está en el orden de Dios y ven que no es como Dios quiere, entonces se van al otro extremo y dicen, no, material, nada. Dice que Dios quiere que seamos pobres. Y Dios no dice eso. Fíjense que la Biblia dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, que seamos teniendo en abundancia, dice, para compartir con el necesitado, dice. Entonces, a mí me impactó esa palabra porque yo le decía al Señor, Señor, entonces eso quiere decir que tú deseas y anhelas como Padre que nosotros no seamos necesitados, sino que tengamos para compartir con el necesitado. Y por eso es que el apóstol Juan, me parece, le escribe en su carta y dice, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice. Y ese todas las cosas implica también lo material, también lo económico. Pero le dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice. Y eso me impresiona. Hablábamos con el profeta Federico antes de comenzar el servicio, que él se vio muy grave en la pandemia y va a estar compartiendo su testimonio el próximo domingo acá con nosotros. Pero se vio grave al borde de la muerte. Y hablábamos y decíamos, la vida es una oportunidad. La salud es una bendición que Dios nos da. Dice la Biblia que Rockefeller, en lo último de su vida, él tenía todo el dinero del mundo para comerse todos los manjares que él quisiera. Y Dale Carnegie lo escribe en uno de sus libros, porque él tuvo la oportunidad de verlo directamente. Decía, este hombre tenía todo el dinero para comer faisán dorado, caviar, no sé, imagínense platillos, yo no sé mucho de cocina, pero imagínense las mejores comidas, y no podía comerlas porque su estómago no tenía salud y tenía que comer compotas, tenía que comer alimentos que eran muy suaves. Entonces le dice el apóstol Juan, dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces nos pone una condicionante, y eso es tremendo, porque cuando recuerdo, por ejemplo, las palabras que nos daba el profeta Federico Mancía cuando empezamos a servir a Dios, decía, Dios quiere que le sirvan, dice. Y entonces nosotros dijimos, amén, o sea, hay una bendición
Pero hay una condición. Y cuando vemos al pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida, dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice, escoge la vida. Quien debía escoger era el pueblo de Israel. Pero entonces dice, tienes que guardar mis mandamientos, no tienes que adorar a los dioses cananeos de la tierra donde vas a entrar. Guarda mi palabra. Cuando le habla a Josué, dice, mira que te mando que te esfuerces, que guardes la palabra que te he dado. Y entonces haré prosperar tu camino y todo te irá bien. Y por eso es que en los avivamientos de Dios nosotros queremos las bendiciones, ¿verdad? Señor, bendíceme, derrama tu unción, trae la provisión, que tu presencia descienda. Y empezamos a pedir y solo dame, 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 dame y dame. Pero ¿qué cuando Él dice, dame, hijo mío, tu corazón? Y fíjense que a veces nosotros no queremos. A veces, por ejemplo, hemos hablado de este servicio, ¿verdad? A veces andamos huyendo del servicio a Dios por muchas razones. Tenemos nuestros propios planes, tenemos nuestros propios prejuicios del servicio a Dios y decimos, Señor, yo ofrendo si quieres, pero que predicar o servir no sirvo. O yo ordeno las sillas o hago, y empezamos a ponerle a Dios, y Dios está llamando y tocando, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y ese dame, hijo mío, tu corazón significa rendirnos delante de Él, como lo que le dijo a Pedro, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Jonás quería ir a Tarsis, pero Dios le había dicho, tienes que ir a Nínive. Y al final, yo me imagino así como el Chavo del Ocho, como cuando, bueno, pues ahí voy, para Nínive. Pero ahí iba a ver el avivamiento de Dios, porque cuando empezamos a ver esa palabra avivamiento, y hablábamos con mi hermana, todos anhelan hoy ese avivamiento. ¿Por qué? Porque trae paz, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Imagínense estar, en lugar de estar así, con el ceño, ceño fruncido, y estar con una cara amargada, tener así gozo, paz, paciencia, bondad, tener esa bendición dentro que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, ¿verdad? Porque dice en Cantares, cuando habla del amor, dice, si un hombre diera todos sus bienes, dice, por amor, de cierto lo menospreciarían. Entonces hay cosas que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Y hay gente que tiene todo el dinero del mundo hoy en día y está tratando de comprarlo y no lo encuentra. Pero eso que busca lo va a encontrar en Jesús. Y entonces el mundo está anhelando ese avivamiento, la iglesia está anhelando ese avivamiento. Pero miren lo que dice la Biblia, y ahora sí voy a leer el primer versículo, y quiero que abran su Biblia en Lucas. Permítanme, Lucas 19. Lucas capítulo 19 y versículo 41. Es un pasaje tremendo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando se acercó al ver la ciudad, está hablando de Jesús, lloró sobre ella, dice. Miren a Jesús llorando. No, a Jesús no se le ve llorando en tantas ocasiones. Lo vimos llorando cuando muere Lázaro. Y dice la Biblia, y Jesús lloró. Y aún a pesar de que sabía que Dios tenía el poder para resucitar a Lázaro, y de hecho Él tenía el plan de resucitar a Lázaro, llora. Y aquí vuelve a llorar y dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también, dice, hubieras sabido en este día lo que conduce a tu paz, pero ahora está oculto de tus ojos, dice.
Qué tremenda esa palabra. Dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste, y aquí quiero llegar, miren lo que dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es tremendo, porque miren, hay un tiempo de visitación para la iglesia. Hay un tiempo de visitación en el cual Dios nos está buscando. Más adelante en el libro de Apocalipsis viene el Señor y le habla a la iglesia y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Ese es el tiempo de visitación, como lo que le está pasando aquí al pueblo de Israel, cuando dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Llega el Señor y va a buscar al pueblo de Israel, y dice la Biblia, a los suyos vino, y eso está en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a nosotros, nos dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, el avivamiento que nosotros anhelamos y que buscamos es una idea de Dios. Comienza con Dios, porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando surge en nosotros esa necesidad, cuando nosotros al final nos rendimos y decimos, como por ejemplo en el servicio, y decimos, sí Señor, perdóname, ya no más, no puedo seguir huyendo de ti, como cuando le aparece el Señor a Pablo en Damasco, y Pablo cae al suelo y queda inutilizado, ya no puede ver, necesita de alguien que lo lleve. Aquel que llegaba bien gaito, como decimos, ¿verdad?, con las cartas, aquí traigo cartas y vengo a apresar cristianos, ahora está tirado en el suelo, ahora está inútil, perdonen la palabra, porque entonces ahora, en esa visitación, porque ese es el avivamiento, en ese tiempo donde Dios lo visita y se le aparece, ahora lo va a llevar al propósito que Él tiene para él. Y entonces viene el Señor, y en Isaías 55:6 dice que leámoslo mejor, busquémoslo, Isaías 55:6. Y miren lo que dice la palabra, dice, buscad al Señor, dice, está haciendo un llamado, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Quiere decir, en el otro pasaje veíamos que hay un tiempo de visitación, y ahora vemos que hay un tiempo en el cual Dios puede ser hallado. Pero eso quiere decir que también hay un tiempo en el cual ya no se encuentra a Dios. De hecho, la Biblia menciona en Apocalipsis que dice que en el final de los tiempos mucha gente deseará escuchar la palabra y no la encontrarán. Dice que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Entonces, vemos ahí gente que busca cosas que ya no puede obtener porque pasó el tiempo de la visitación. Y dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Dice. Quiere decir que van a haber momentos y tiempos de Dios en los cuales Él va a estar más cerca de nosotros. Y momentos en los que ya no va a estar cerca. En los que el tiempo de visitación pasó. Y lo vemos en el libro de Cantares, cuando menciona la Biblia que dice que llega el amado, que es figura de Cristo, y le empieza a tocar a la amada. Ustedes saben que la amada es tipo de la iglesia, ¿verdad? Y le toca y le dice, abre, esposa mía, amada mía. Y la amada está acomodada. La amada que primero, en los primeros versículos,
de Cantares vemos que decía, ay, dinos dónde apacientas tus rebaños, oh, si me besara con los besos de su boca. Y eso es aquella iglesia que está ardiente en su primer amor. Por eso cuando el Señor le escribe a las iglesias en Apocalipsis, el primer mensaje que manda a la iglesia de Éfeso, le hace una amonestación y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando vemos esa iglesia, dice que probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado faltos. Yo cuando leí eso, yo decía, como Chespirito, ¿verdad? Chance. Probar a un apóstol. Discernir a un siervo de Dios, no cualquiera lo hace, decía yo. Y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, dice. Era una iglesia que trabajaba, que servía, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así nos pasa como iglesia. Empezamos con ese avivamiento, con ese primer amor de conocer a Cristo como la amada de Cantares. Oh, si me besara con los besos de su boca, donde hay una vigilia, donde podemos ir a evangelizar a un parque, donde servimos, en qué podemos ayudar en la iglesia, cuando hay servicio, por favor abran otro culto. Porque hay ese fuego, hay ese buscar de Dios, como la amada de Cantares que está buscando y dice, si fueras como mi hermano, podrías entrar en mi casa y nadie nos menospreciaría. Y está enamorada. Pero aquí en este capítulo de Cantares llega el amado y le toca. Y la iglesia ya no está enamorada, está acomodada. Ay, dice, ¿cómo se te ocurre venir a esta hora? Estoy parafraseando, ¿verdad? Le estoy echando un poco de salsa a los tacos. ¿Cómo se te ocurre venir a esta hora si ya me eché mis ungüentos? Son caros, acordate. ¿Se acuerdan cuando llega aquella mujer y rompe el perfume a los pies de Jesús? Viene Judas y dice, con eso hubiéramos alimentado a los pobres, dice. Y realmente dice que el valor era de 300 denarios, es decir, el salario mínimo de 300 días, casi el salario mínimo de un año. Era carísimo, era carísimo. Pero esta mujer dice, ay, ya me eché mis ungüentos, son caros, acuérdate, le estoy echando un poco de salsa a los tacos. Ay, es que ya me acosté. Y así está la iglesia hoy, ¿verdad? Cuando baja ese primer amor, entonces ya no estamos buscando. Cuando se resuelven aquellas situaciones que antes nos preocupaban, porque hablábamos de una necesidad en el alma, una necesidad en lo material, una necesidad en el espíritu, pero cuando las necesidades están satisfechas, entonces viene un acomodamiento y desciende el primer amor. Acordémonos de David. Ahí está David cuidando las ovejas de su padre. Agarraba su arpa y empezaba a adorar a Dios. Escribe unos salmos lindísimos. Vienen las fieras y se enfrenta a ellas porque la presencia de Dios estaba con él. Se enfrenta a Goliat y dice, tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y con su onda lo derriba. Viene y lo persigue Saúl, le tira la lanza, queda ensartada en la pared, él sale huyendo, va a la cueva de Adulam, y en todo ese tiempo él no deja de buscar a Dios y dice, Señor, escribe un salmo, cuántos se han multiplicado mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y aunque estaba siendo perseguido, no dejaba de buscar a Dios. Y con la mirada puesta en la promesa de que iba a ser rey. Pero entonces viene Dios, que es fiel a sus promesas. Y predicar esto es
una gran responsabilidad y es fuerte porque la palabra es de doble filo, ¿verdad? Es espada de dos filos. Y entonces viene el tiempo en que Dios lo bendice, llega al palacio y cuando está en el palacio, dice, y en el tiempo que los reyes salían a la guerra, dice, David dijo, no, hoy no voy a salir. Como nos pasa a muchos, ¿verdad? No, hoy no voy a ir a la iglesia. No, ahora no voy a buscar a Dios. No, que vayan los nuevos. Dice que David se quedó en su casa. Aquel que atrajo el arca de Dios, trajo el arca del pacto a Jerusalén, que propuso en su corazón levantar una casa para Dios, se acomodó y dijo, yo no voy a ir. Y ustedes saben la historia, sale a la terraza de su palacio y ve a una mujer, yo me imagino, muy hermosa, desnuda, bañándose. Y la codició en su corazón y la mandó a traer y pecó. Entonces, esta manada de cantares que encontramos en ese capítulo está igual, acomodada. Ya no está en su primer amor. Y entonces, y empieza a poner excusas, como nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Yo me incluyo. Yo soy uno de los primeros que le he puesto muchas veces excusas a Dios. Señor, no hombre, mira, ¿y por qué no mandas a aquel otro pues? Mira, ya viste, aquel qué bueno es para dirigir. Empezamos a poner, como esa manada de cantares, a ponerle excusas a Dios. Pero dice la Biblia que en un momento se conmovió su corazón. Y entonces se levantó. Pero cuando se levantó a la puerta, ya no estaba el amado. Por eso leíamos en los pasajes anteriores, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y cuando se levanta ella, no lo encuentra. Y entonces tiene que salir y lo encuentran los guardias de la ciudad y pasa toda una odisea. Y eso es lo que le pasa a las iglesias hoy en día. Y al decir iglesia, me refiero a nosotros como personas, porque dice que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Por eso, a veces visualizamos la iglesia como un lugar físico, como un templo, pero la iglesia somos nosotros. Y dice la Biblia, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual habita en vosotros. Entonces, estos avivamientos de Dios, o este mover de Dios, nace primero en la mente de Dios. Porque dice la Biblia en otro pasaje, nosotros amamos a Dios, dice, pero porque Él nos amó primero. Ninguno de nosotros estaría hoy aquí, o los que nos van a escuchar, o nos están escuchando en línea, o nos van a escuchar después, estaría escuchando si Dios no hubiera inquietado su corazón. Porque dice la Biblia que Dios es el que pone el querer como el hacer, dice, en nuestros corazones. Y eso lo vemos en la vida de Rebeca. Viene Dios y va a traer un avivamiento a Rebeca, va a traer una visitación a Rebeca. Y viene el criado de Abraham y le dice, Señor, que sea la doncella a la cual yo le pida agua, que me dé de beber no solamente a mí, sino también a los camellos, la que tú has elegido, dice. Y viene Rebeca y cumple todos esos requisitos. Pero decía uno de mis pastores, Rebeca solo sintió un deseo dentro de su corazón de dar agua. Y decían, sí, yo les voy a dar agua. Y también a tus camellos. Y aquí está el agua, y aquí está. Y era Dios, porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Entonces los avivamientos de Dios no comienzan en el hombre, sino que comienzan en Dios. Cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y quiero ir ya aterrizando el día de hoy. Pero dice la Biblia, y miren este pasaje, qué tremendo, que encontramos en Eclesiastés 9:11. Vayamos ahora al libro
de Eclesiastés. Y miren lo que dice acá. Esto me impresiona porque dice, vi además, dice el rey Salomón, que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, dice, ni de los hábiles el favor. Ahora miren qué tremendo lo que sigue. Sino que el tiempo, dice, y esta versión de las Américas dice, y la suerte, dice, le llegan, dice, a todos, dice. Entonces, los tiempos de visitación llegan a todos. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo, y este es el que me impresiona más. Porque el hombre, dice esta versión de las Américas, tampoco conoce su tiempo, dice. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos, dice. Entonces nosotros no conocemos los tiempos de Dios. Fíjense que el Señor está enseñando y habla de una persona que tenía muchas riquezas. Y dice, oh alma, tienes riquezas para mucho tiempo, dice. Gózate y ensancha sus graneros. Y dice la Biblia que le dice, necio, porque esta noche vienen por tu alma. ¿Y para quién será todo lo que amontonaste? Dice. O sea que él no conoció su tiempo. Y entonces la Biblia habla en Primera de Crónicas 12:32 que habían unos hijos de Israel, que eran los hijos de Isaacar, que dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos, dice. Entonces podían discernir. Y el Señor le habla a sus discípulos más adelante y les dice, ustedes pueden discernir el día, dice. Yo me recuerdo la abuelita de Miriam, allá en Chela, cuando salía a ver al patio y veía todo el cielo estrellado y decía, mañana va a caer helada, decía. Y así era, caía helada, porque ella tenía tantos años de experiencia con el clima y de vivir ahí en Chela y de conocer, que sabía distinguir cuando iba a llover, cuando iba a haber sol, cuando iba a haber helada. Y tal vez no tenía todo el equipo del INSIGUME, pero casi siempre le atinaba. Y entonces viene el Señor y les dice, ustedes saben discernir los tiempos seculares, pero ahora no saben discernir el tiempo de Dios, el tiempo de su visitación, y ese tiempo aceptable. Ahora, entonces alguien puede decir, bueno, entonces si el avivamiento depende de Dios, que Dios venga, entonces no hago nada, ¿verdad? Solo me cruzo de brazos y me quedo ahí en una hamaca, y si Dios quiere, pues que Él me traiga avivamiento. Y si no quiere, pues Él fue el que no quiso traerme avivamiento. Ahora, hay una parte que depende de nosotros. Porque así como viene el Señor y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, y eso lo repite mucho en la palabra, porque dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero si yo tengo oídos, va a decir alguien, pero a veces no oímos la voz de Dios. Oímos en lo natural, pero no alcanzamos a escuchar el llamado de Dios en lo espiritual. O lo oímos y no queremos obedecerlo. Pero entonces viene el Señor y dice, si alguno oye mi voz, primero tenemos que oír. Y luego dice, y abre la puerta, dice. Entonces hay algo que nos toca hacer a nosotros. Hay una parte que nos toca a nosotros hacer, abrir esa puerta. Y por eso también dice en otro pasaje, con el corazón, dice, se cree para justicia. ¡Ah, qué bueno! Y dice, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, dice, la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, es de gracia.
bueno, es de gracia. Pero luego dice, y con la boca, dice, se confiesa. Entonces hay una parte que va a depender de nosotros para que ese avivamiento de Dios venga y descienda y caiga sobre nuestras vidas. Y venga a ser todo eso que hemos estado hablando, ¿verdad? En espíritu, en alma y cuerpo, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. En todo nuestro ser. Y aún va más allá. Porque cuando habla el Señor y habla el apóstol Pablo, dice, yo quiero que conozcan la grandeza del amor de Dios. Y habla de 4 dimensiones. Por eso dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Él ha preparado para los que lo aman. Entonces van a haber cosas que van a ser mucho más de lo que nosotros esperamos. Y así lo dice también la palabra. Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos o esperamos. Dice, según el poder que obra en nosotros, dice, más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Miren, nosotros bendecimos a los anfitriones de este lugar porque nos dieron más de lo que esperamos. Y sabemos que de Él van a recibir la recompensa, ¿verdad? Pero así es Dios con nosotros, nos da más de lo que esperamos. Tal vez nosotros íbamos esperando, bueno, Señor, me voy a acercar a ti, tú vas a arreglar mi situación familiar. Señor, me voy a acercar a ti, tú vas a solucionar mi situación económica. Señor, me voy a acercar a ti, tú vas a solucionar mi situación de relación con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia. Esa relación que se ha perdido, tú vas a restaurarla. Y nos vamos acercando, buscando una necesidad. Pero viene Dios, que es más abundante de lo que nosotros pensamos y entendemos, y nos trae otras cosas por añadidura. El rey David anhelaba la presencia de Dios en Israel, anhelaba esa visitación, anhelaba ese avivamiento. Y Dios le trajo una sobreabundancia económica que cuando la reina de Saba llega, se postra ante los siervos del rey Salomón. Le dice, no, nosotros somos siervos. El rey anda por allá en aquel lugar, porque era tanta la bendición que Dios había enviado a ese lugar, que se veía reflejado en todas las áreas de la vida. Ahora, y con esto ya concluyo, y cierro acá mi Biblia, y dice, Dios está trayendo hoy un nuevo avivamiento a este lugar. El hecho de que nosotros estemos hoy aquí es porque Dios nos ha invitado a este avivamiento, nos ha invitado a esta fiesta. Yo lo miraba como aquella persona que preparó una fiesta y tenía todo el banquete servido. Y decía, vengan, miren, aquí está el banquete servido. Entonces Dios ha preparado y por misericordia nos tiene hoy en este lugar. Es Él el que nos ha traído, es Él el que ha inquietado los corazones, porque Él quiere derramar esa bendición sobre nosotros, porque Él quiere traer ese avivamiento en nosotros. Yo me ponía a pensar en el pueblo de Israel. Ellos perdieron el arca del pacto, perdieron la presencia de Dios en un momento, y tenían un templo muy lindo, dice, pero no estaba la presencia de Dios, no estaba el arca del pacto de Dios. Hoy nosotros en este lugar anhelamos esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y miren lo que dice Jeremías 29:13, dice, me buscarán, dice. O sea que tiene que haber una parte de nosotros, porque dice, acercaos a Dios, dice en el libro de Santiago, y Él se acercará a vosotros. Entonces nosotros, Dios ya dio el primer paso, pero ahora está esperando que nosotros abramos la puerta. Está esperando que nosotros recibamos ese avivamiento que Él está trayendo. Porque hoy es el primer día
de un gran avivamiento que Dios va a hacer en este lugar. Y no por nosotros, porque como decía, mira, la semana pasada, nosotros somos inmerecedores. Nosotros somos inmerecedores totalmente. Pero Él en su misericordia nos ha escogido para estar en este lugar. Y yo lo creo. Miren, hoy hay un montón de iglesias que están como el pueblo de Israel. No tienen el arca del pacto, no tienen la presencia de Dios, siguen con todos los rituales, siguen con los cantos, siguen con todo el programa de los hombres, si pudiéramos verlo así. Y qué bueno, gloria a Dios, está bien, están buscando. Pero la presencia de Dios se ha apartado. Por eso hablábamos al inicio y decíamos, donde hay 2 o 3, dice, reunidos en su nombre, dice, ahí está Él en medio, ahí estaré yo en medio de vosotros. Y eso es lo más grande. Yo decía, qué bueno que venga mucha gente, qué bueno que se llene y que ya no quepamos y que vengan los que el Espíritu Santo tenga que traer. Pero si así fuéramos 2 o 3 con la presencia del Señor, eso es lo más grande que puede haber. Yo, a veces humanamente podemos pensar y decir, pensar en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y cómo vamos a pagar el local y todo? Cuando Dios se ha propuesto hacer algo, manda a llamar a aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Dice, ay Dios, eso no es nada. Eso no va a alcanzar si aquí hay 5,000 personas. Pero cuando Dios se propone, cuando Dios está en algo, entonces no depende, como hablaba hoy el pastor Federico, no depende de grandes ofrendas, no depende de todo eso, sino depende de lo poco, de lo pequeño, para hacer mucho. Y por eso yo lo estoy creyendo, y yo sé que hoy es el primer día de un gran avivamiento de Dios en este lugar. Y hablábamos con Mirnita también al inicio y decíamos, mire, es que a veces muchos, como lo transmiten en vivo, no vienen porque se quedan viendo en sus casas. El año anterior fuimos con mi hermano a un lugar donde se reúnen todos los fanáticos de un equipo muy famoso de fútbol. Llegamos por pura casualidad, no íbamos buscando y nos quedó en el camino, entramos a ver, a curiosear, y ese lugar era, pero una fiesta. La gente gritaba, se paraba en las sillas, levantaba, y cuando echaban gol, y cuando hacían una buena jugada. Y yo decía, no es lo mismo verlo en televisión, no es lo mismo verlo en la transmisión que estar en ese lugar. Gloria a Dios por los que nos ven en las redes. Gloria a Dios por los que están lejos tal vez y no pueden venir a este lugar. Pero las personas que puedan venir y que el Espíritu Santo traiga, se van a gozar en este lugar. Lo creemos. No va a ser lo mismo estar por las redes que estar acá disfrutando, como cuando el rey David llevaba el arca del pacto a Jerusalén y era tanta la unción y tanta la presencia que empieza a saltar porque el fuego de Dios lo consumía por dentro y empieza a dar vueltas remolineando porque la presencia de Dios había llegado a ese lugar. Quiero concluir y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice. Y luego dice en Jeremías, me buscarán, dice, y me hallarán. Yo el año pasado andaba en Europa, andaba en Inglaterra y son lugares que no tienen
la misma visitación de Dios, y uno muchas veces anda sediento, buscando encontrar una palabra, o uno anda con esa necesidad. Y yo decía, ¿cuántos andan hoy así buscando? Pero dice, me buscarán y me encontrarán, dice. Cuando me encuentren, cuando me busquen, dice, de todo corazón. Y con esto ya concluyo, dice Hechos 2:1, que cuando el Espíritu Santo se iba a derramar en Pentecostés, cuando iba a descender esa visitación, ese avivamiento, ese tiempo de visitación sobre el pueblo de Israel, dice que estaban todos unánimes, juntos. No es las multitudes. Gloria a Dios por las multitudes. Pero Dios habla y dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y dice, 1 hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. Se exponencia la ecuación. Y entonces, hoy lo que Dios está buscando es esa unidad. Que estemos, los que estemos unánimes, juntos. Y dice el Salmo 133:3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí envía el Señor bendición, dice, y vida eterna, dice. Por eso fue que empezamos, porque tenemos tiempo ya, y hablábamos con el pastor Federico, que él también ha estado trabajando en línea. Pero ¿por qué inquietó Dios nuestro corazón para hacer reuniones presenciales? Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y sabemos que el Señor ha empezado a enviar esa bendición sobre este lugar. Y quiero que hagamos una oración para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú sigues visitando, Señor, esta tierra. Tú sigues visitando esta nación, Señor. Sigues trayendo avivamiento, sigues trayendo palabra para el necesitado, agua para el sediento, pan para el hambriento. No se ha cerrado tu mano, Señor, sobre este lugar, y sigues trayendo, Señor, de tu bendición. Cuando dice tu palabra, todos los sedientos, venid a las aguas. Está abierta la invitación, Señor, a este tiempo de visitación, de avivamiento que tú estás trayendo. Y porque tú prometiste, Señor, que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, habrás de derramar tu Espíritu Santo con poder. Habrás de derramar tu Espíritu Santo con unción sobre tu iglesia, Señor. Traerías visiones, traerías sueños, traerías dones de tu Espíritu Santo. Traerías toda esa bendición, Señor, sobreabundante sobre nuestras vidas. Y hoy, Señor, te estamos pidiendo que nosotros podamos aprovechar, Señor, y tomar este tiempo de visitación. Que no dejemos caer ni una gota de agua a tierra, que podamos beber toda esa agua, que podamos compartirla, que podamos llenarnos, Señor, que podamos conocer este tiempo, que podamos acercarnos, que podamos abrir la puerta, Señor amado. Hoy no clamamos por ese avivamiento, porque creemos, Señor, que ya está.
Clamamos, Señor, para que nosotros podamos aprovechar ese avivamiento. Que nosotros no desperdiciemos cada oportunidad, Señor. Y que podamos beber hasta la última gota de bendición, Señor amado. Bendice, Señor, a los que nos ven a través de las redes. Inquieta, Señor, sus corazones. Bendice a todos los que están aquí, Señor. Cada petición, cada necesidad, Señor. Como dice tu palabra, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy, Señor, todos los que estamos en este lugar, Señor, que esos galardones, Señor, vengan como tú prometiste, Señor, en tu palabra, Padre. Bendecimos, Señor, este lugar, esta tierra. Bendecimos, Señor, a estas personas que nos han abierto las puertas de este lugar, Señor. Así como cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom y fue bendecido y sobreabundado. Así sea, Señor, sobre cada vida y sobre las personas que han abierto este lugar, Señor, para tu presencia y tu palabra, Señor. Lo creemos, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor todavía. Gloria a Dios.